unjas, Señor, como solo tú sabes hacerlo, desde los pies a la cabeza, desde el último y penúltimo cabello de su cabeza hasta la uña de sus pies. Todo su ser, Señor, úngelo, Señor, derrama gracias, derrama tu Santo Espíritu en abundancia, para que del corazón de él broten ríos de agua viva, y que cada uno de nosotros aquí que venimos con sed, podamos beber de esa fuente tan hermosa que solamente tú tienes, Señor. Protégelo siempre, Señor. Úsalo grandemente, un canal de gracia para todo aquel que quiera abrir el corazón hacia ti, Señor. Te lo consagramos por tu sangre preciosa, por la unción del Espíritu Santo, por tus promesas proclamadas, Señor, y derramadas sobre los creyentes. Todo, Señor, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy buenos días. Buenos días. Le vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Pero con fuerza, con ánimo, con entusiasmo. Amén. ¿Quién vive? No se oye más fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su iglesia. El poder en Jesucristo. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. Fuerte. Voltee con el hermano que está a su lado y dígale: hay poder en el Señor Jesús. Voltee con el de atrás, el de enfrente, y dígale: hay poder en el Señor Jesús. Y pueden tomar asiento, por favor. ¿Cómo se encuentran en este día?